Te prometimos que íbamos a estar con Julio Devido, lo prometido es deuda. Bienvenido, Julio, ¿cómo te va? Hola Santiago, un gusto de escucharte y de verte también. Así que bueno, a disposición en este día previo a la Pascua, el día de la crucifixión del Señor. Así que un día muy especial que invita a la reflexión, a estar este, metido dentro de uno mismo, analizando un poco el interior de uno y el contexto, ¿no? ¿Vos crees que queda en esta Argentina tan devastada algún rasgo de cristiandad en lo que se considera la conducción de la Argentina? O sea, de aquellos que tienen que llevar adelante las políticas nacionales, tanto oficialismo como oposición, ¿no? O yo por lo menos noto una ausencia absoluta de valores morales y éticos de carácter religioso. Totalmente, totalmente. Inclusive este, el Estado, por la Constitución, debe sostener el culto católico y es la religión oficial del Estado argentino. Y hoy en la radio escuchaba cumbia y estas cosas. Creo que hay una suerte de irrespeto hacia, digamos, la tradición cristiana del pueblo argentino, claramente. En esa pérdida de valores y la subjetividad del orden natural y de las creencias de la doctrina social de la Iglesia, el peronismo tiene una confrontación doctrinaria con el neoliberalismo salvaje expresado por este gobierno criminal. Sin embargo, parece existir un pacto de convivencia claro porque por ahora los legisladores nacionales brillan por su ausencia, los intendentes y gobernadores terminan diciendo, bueno, hay que esperar la próxima elección. O sea, acá nadie parece tener apuro en salir a defender los intereses de la clase trabajadora, de los sectores que están siendo despedidos, perseguidos, la clase media aniquilada. ¿Dónde está eso de pensar en términos de la Argentina hacia el otro? Porque acá parece que todos aquellos que tienen algún privilegio consideran que hay que esperar mientras la gente desespera, ¿no? Mira, en primer lugar, el famoso tema de que la patria es el otro, la Argentina es el otro, eso no es cierto. La Argentina es mucho más que el otro y más que uno mismo, más el otro. Creo que la Argentina, que la patria es algo, como su nombre lo indica, ¿no? Es lo que nos contiene paternalmente a todos. Y para los rusos la patria es la madre Rusia, como dicen ellos. Según la cultura histórica de los pueblos y las tradiciones, es el padre, la madre o la familia, más la tierra, más las riquezas naturales, más las potencialidades que tiene el país, pero fundamentalmente tiene que haber un amor y una pasión superadora en relación a las subjetividades, tanto sean las propias como la otredad, como se dice. Bueno, ahora están, viste, los temas de las empatías y las resiliencias y todo un montón de términos que ha ido inyectando el progresismo y algunos otros valores que no son propios de la nacionalidad y fundamentalmente no son propios de lo que valoriza realmente a la patria y a los valores y al acervo cultural de todos los argentinos. Creo que se incluyen dentro de la política para engañar a la gente valores religiosos como la esperanza, como la caridad, como la fe, que son valores netamente religiosos y que no debieran hacer al quehacer político. Y ahí está se desdibuja absolutamente lo que nuestros padres fundadores, que fundamentalmente fueron los caudillos generales, porque la primera junta fue el primer grito de soberanía y de autonomía en relación al Imperio Español, pero los que forjaron la nacionalidad fueron los caudillos. Y los caudillos, las montoneras, atacaban de alguna manera al liberalismo en el nombre de Dios siempre, ¿no? Era la Santa Federación, Así es. era religión o muerte, decía Facundo. Había un sentimiento que se ha perdido, se ha desdibujado, se ha deshilachado absolutamente, y bueno, eh, pareciera hoy que se han cambiado los rumbos, los parámetros, los objetivos y están primando, digamos, la pseudo cristiandad que viene del gran país del norte a través de
los movimientos pentecostales y de algunas derivaciones del evangelismo, y bueno, también expresiones de la extrema derecha sionista, ¿no? Ahora, en este contexto de desvalores de la cristiandad, en lo que hemos caído, y obviamente la ausencia de, de concepto de valor religioso, algunos se olvidan que nuestro Señor Jesucristo dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y dividió perfectamente lo que es la actividad política terrenal de la cuestión de fe, y claramente la política no es una cuestión de fe. En este sentido, algunos interpretan que el hambre que sufre hoy el pueblo argentino, la zozobra, la incertidumbre de los tiempos, los chicos con desnutrición, los abuelos sin remedios, la intención de pagar en cuotas las jubilaciones después de haberles robado durante 100 días el patrimonio a los jubilados y una decisión de aniquilarlos. Digo, los valores religiosos están ausentes, pero el pragmatismo, casi te diría hasta demagógico, de representar la necesidad de los más humildes de la clase trabajadora también, no les interesa. O sea, hay un abandono por falta de concepto y de integración ética y moral hacia un valor religioso, pero tampoco está presente, aunque sea el valor demagógico de querer sentirse protagonista de la defensa de los más humildes de los sectores del trabajo. Hay una clase dirigente cipaya y carnera que entrega a sus conducidos a la tortura social de no saber cómo encarar el día de mañana, o la zozobra de una madre jefa de familia de no saber qué le va a dar de comer al hijo mañana. Y sin embargo, te aparecen por televisión y por radio diciendo, bueno, hay que tener paciencia, esto es largo, esto recién empieza, todavía no llegó el desgaste de este gobierno. ¿Cómo se interpreta eso, hablando desde el lado de, entre comillas, los nuestros? Tengo esperanza que le vaya bien, también dicen muchos de los nuestros. Sí, sí. Y acá lo más grave, es decir, la fuga de los nuestros, o la transfuga de algunos de los nuestros, hicieron posible que, digamos, el desgobierno de Alberto Fernández tuviera como consecuencia el triunfo de Milei. O sea, yo digo, y creo que alguna vez lo hemos hablado, que el gobierno de Milei es la herencia del gobierno fallido, por llamándolo en términos, digamos, lingüísticos un poco más respetuosos. Creo que fue un acto fallido. Ahora, echarle la culpa de esa situación solamente a Alberto Fernández me parece un acto de reduccionismo absoluto. Evidentemente, el hombre no fue producto de la elección de quienes debían conducir. Fundamentalmente en la etapa previa a la elección presidencial, donde realmente ahí era Macri y Güell. O sea, evidentemente muchos lo votamos a él en ese sentido. Yo creo que era la alternativa. Luego, después viene la excusa de la guerra, de la pandemia, con los hechos patéticos, diría yo. Ni siquiera creo que fueron graves en términos materiales, pero sí patéticos en términos políticos y morales, como fue el vacunatorio VIP y, por supuesto, la fiesta de Olivos, ¿no es cierto? Que realmente eso patetizó de alguna manera la situación. Luego, el famoso IFE y la ayuda económica a las empresas, que de alguna manera generaron el déficit fiscal que hoy acusa el mileísmo, ¿no? El actual gobierno, es decir, que acusa en el sentido que la herencia que recibió, que era de alguna manera cierta. Creo que se manejó, yo no creo en el éxito del manejo de la pandemia para nada.
bueno, vos fuiste un vocero de eso en tu programa permanentemente y hemos tenido charlas en las que hemos coincidido en eso. Creo que, por ejemplo, López Obrador en México lo manejó de otra manera, también tuvo muertos y demás, pero la actividad económica no se paralizó. Creo que en parte el encierro puede haber tenido su efecto y también tuvo un efecto destructivo en el sentido de lo que estamos transcurriendo hoy. Lo que no mató la pandemia lo va a matar la pobreza ahora. Es decir, hay una situación muy grave y delicada. Nosotros tenemos que volver a nuestros valores fundamentales que están en la Constitución del 49, en toda la bibliografía que escribió Perón, creo que en el gobierno de Néstor también, y por ahí es muy sencillo, hay que convocar a todos los sectores que dicen pertenecer al peronismo y generar, más allá de la normalización institucional del partido, un programa de gobierno para una salida de la crisis. Y creo que en esto tiene un pilar angular la política exterior. Creo que obviamente uno de los ángulos más perniciosos de la política que lleva adelante el presidente Milei justamente es la política exterior, ¿no? Prácticamente hemos roto relaciones con Venezuela, con Colombia, virtualmente con México, que son países muy importantes y que han sido también solidarios en su momento, en los momentos de crisis que hemos tenido nosotros. Bueno, con Paraguay tampoco la situación es la mejor, vos fíjate que todo el escándalo permanente, diario y cotidiano que es el tema de la falta de legalidad, de legitimidad para el recorrido que hacen las barcazas uruguayas sobre el río, paraguayas sobre el río Paraná, igual que las bolivianas, que solamente aprovechan una cuestión impositiva que no le deja ningún tipo de valor agregado a la Argentina, y que tampoco es cuestión de que no lo transiten más, sino de que estudiar la forma de que deje valor agregado en la Argentina y también que los países hermanos que son son parte de la cuenca del Plata tengan la posibilidad de recorrer los ríos que transitan por la República Argentina. Creo que eso es muy grave y esa política de dependencia y de alineamiento mágico con la política del gobierno actual de Israel, no quiero hacer de esto un problema ni religioso ni racista, simplemente está claro que el gobierno actual de Israel es un gobierno xenófobo y racista y tiene política de aniquilamiento sobre otros pueblos. Creo que no debemos de ninguna manera deberíamos estar alineados en esa posición. Y después en Estados Unidos yo creo que nos ven hasta con simpatía, con gracia, tanto los demócratas como los republicanos, porque en definitiva no saben exactamente dónde está parado el gobierno en relación a los Estados Unidos, con lo cual, Perón, mirá, en el manual de conducción política, habla claramente que nosotros somos parte de la cultura occidental y también cristiana. Pero eso no nos limita en cuanto a país soberano a tener políticas de multilateralismo como hubiera sido haber ingresado a los BRICS y tener una activa participación en los BRICS. Esto sin romper relaciones con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos nos iba a respetar o irrespetar de la misma manera que lo hace ahora si nosotros tuviéramos una política más abierta, más inteligente y más oblicua. Siempre donde estamos parados, estamos en el hemisferio occidental, no estamos en Asia, ni en Europa Central, ni en Europa Occidental. Somos hijos de la cultura mediterránea, grecorromana. Eso no lo podemos negar. Y por supuesto del cristianismo. Esto sin hacer un análisis histórico hacia atrás de lo que fue la conquista y demás, que da lugar a un sinnúmero
de situaciones horrorosas que no debieron haber pasado y que en algunos casos hicieron en nombre también del cristianismo. Pero creo que eso no significa que debiera conmovernos desde el punto de vista de donde estamos puestos y parados en el mundo. Estamos en Occidente. Ahora, la Argentina es un país suficientemente grande y potencialmente poderoso como para poder tener unas políticas activas y de construcción también de soberanía a partir de nuestra relación con todas las naciones del mundo, sean cuales fueran, y sin entrar en problemas de política interna o tomar partido por guerras que puedan estar librándose entre pueblos que pueden a su vez ser aliados nuestros. Lo que sí, obviamente, debemos repudiar toda política de exterminio. Eso claramente no puede pasar. Nosotros habíamos avanzado, yo fui uno de los artífices bajo el mando genial de Néstor Kirchner, de la construcción de políticas de crecimiento y de desarrollo y de transferencia de tecnología, tanto con Rusia como con China, y teníamos relaciones también con los Estados Unidos. Lo que pasa es que nuestro planteo, nuestra propuesta política, económica y social, obviamente muchas veces no se condecía con la raigambre de las políticas imperiales de algunos grandes países. Ahora, Julio, recién nombrabas, obviamente, Perón dijo, la única política importante es la política internacional, y está claro que cuando un gobierno de ocupación como el que tenemos hoy, de características anglófilas, masonas y prosionistas, no va a seguir una línea nacional de relaciones exteriores, pero se supone que la supuesta oposición debería tener su gabinete en las sombras trabajando política internacional de sustentación mientras termina este episodio equívoco y siniestro de un gobierno colonial y virreinal que hoy tenemos en Balcarce 50. Sin embargo, pareciera al menos que sectores sindicales y políticos de la supuesta oposición repiten como loros que el ajuste era necesario. O sea que en el fondo parece existir un pacto para este ajuste y que en ese pacto para justificar este ajuste, los sectores supuestamente progresistas de la oposición consideran que es mejor que lo haga Milei el ajuste, así paga el costo político y después volvemos nosotros, ¿no? Un pacto espurio, un pacto libertario sindical o libertario, digamos, Unión por la Patria, porque en el Congreso los legisladores se niegan a impulsar el juicio político, ponen excusas y no pasa nada. Ningún gobernador se ha plantado realmente con respecto a la coparticipación y a la retención de la transferencia del dinero coparticipable hasta que no se aclare la situación con las provincias. O sea, nadie toma posiciones radicales frente a esta devastación de la patria por parte de este gobierno colonial de ocupación. Entonces uno supone que finalmente, con matices, estaríamos hablando del mismo ajuste con distinta conducción, pero que todos están de acuerdo, por supuesto yo no lo estoy, en la necesidad del ajuste, partiendo de la base de un republicanismo unitario, saqueador de transferencia de la renta, y que esto entonces se hace inevitable. Alguien lo tenía que hacer, alguien tenía que ajustar, entonces nos hacemos los boludos y dejamos que el ajuste pase, mientras todos los empleados del Estado van a la calle, se desguaza la funcionalidad del Estado y se destruye la sustentabilidad de la patria. Porque en concreto, el propio Partido Justicialista, que hoy es inexistente, se reunió para hacer un té de las 5 británico, con personajes como Bernie, haciendo uso de la palabra, y al cual la mitad de los congresales no asistió. La mitad exacta de los congresales del PJ no fueron al Congreso. Y uno dice, bueno, a ver, yo quiero ser presidente del PJ, yo, Santiago Cunio, quiero ser presidente del PJ. Pero resulta que si quiero que Julio De Vido me vote, no puede porque vos no estás más afiliado al Partido Justicialista, ¿o me equivoco? No, me cacharon la ficha, porque decía que estaba en Buenos Aires y no en Santa Cruz en ese momento. Así que
es un tema igual que voy a dar la pelea para poder recuperar mi afiliación, que la tengo de los 18 años. Eh, sí, creo que hay un proceso de descomposición que hiede casi a podrido. El otro día escuchaba de que, lo escuchaba a Parrilli decir de que bueno, que el Congreso había sido meramente un hecho burocrático para arreglar, ¿viste? Para aprobar la última acta, el balance, ¿viste? Las boludeces propias de la formalidad. Para eso se hubieran juntado 3 abogados y 2 contadores, lo normalizaban y te mandaban a firmar a tu casa y estaba. Ya está. Creo, bueno, también lo escuché a Pablo Moyano decir, creo que vos hiciste un comentario en algunos reportajes que hiciste, te escuché, me parece, de que cómo vamos a hacer elecciones ahora. No, claro, quedó en claro que lo que están esperando es llegar a abril del año que viene para volver a armar las listas de la misma manera. Exactamente. Se escuchan algunas voces aisladas, como puede ser Grey o lo demás, pero le falta encarnadura, falta cuerpo, no dejan de ser expresiones aisladas, sin potencialidad de construcción de poder político para imponer esa situación. Creo que sin poder, primero, plantear un programa de gobierno que nos ayude a salir de la crisis sin hacer harina a los jubilados y a la clase trabajadora, y a la clase trabajadora, a la de en blanco y a la que está en negro. Y que justamente una de las situaciones por las cuales Javier Milei pudo llegar a ser presidente justamente es esa antinomia que se fue creando entre los famosos planeros, los planes sociales, entre los trabajadores en blanco, los trabajadores de Techín, de YPF, de las petroleras en general, y los trabajadores en negro, los de la changa, los que cortan el pasto, los que hacen tareas de mantenimiento y de servicios, digamos, pequeños, que son millones. Y bueno, generalmente cada uno en definitiva votó contra el otro, y finalmente todos votaron a Milei pensando que iba a cagar el que trabaja en negro, pensaban que Milei iba por los que trabajaban en blanco. Y los que trabajaban en blanco pensaban que Milei iba contra los de plan, los que tienen planes sociales. Los que tenían planes sociales pensaban que iban contra los otros dos. Y ahí se pescó en un acuario, en una pecera. Por eso explica también, más allá del fracaso estruendoso del gobierno de Alberto, fallido, pues ni siquiera se puede hablar. Fracaso bueno, vas a dar una batalla, te matan la mitad de la tropa, bueno, los cañones no funcionaron, bueno, perdiste la batalla. Es un desastre, es una catástrofe, pero diste la batalla, tenés tus héroes, bueno, el mejor ejemplo es Malvinas. Sí. Bueno, perdimos la batalla, pero no, y la perdimos fundamentalmente por la cobardía de la dictadura en ese momento, que se quedó entre los fuegos, entre no saber, necesitaban Malvinas para que no los echaran y necesitaban tampoco que los ingleses los arrasaran, un armisticio ahí medio trucho, y zafaron, pero tuvieron que dar elecciones. Bueno, me parece que el Congreso partidario, yo no esperaba mucho más, pero tenía que pasar. No sé si soy claro. Uh-huh. Tenía que pasar, y para que podamos estar dando esta discusión, diciendo que estamos totalmente en contra de que no se convoque elecciones, yo creo que el único punto del orden del día tenía que ser expulsar del partido a Alberto Fernández. No soy partidario de expulsar el partido a nadie, pero creo que en este caso sí ameritaba una expulsión por el hecho de haberse ido al exterior después de terminar el mandato, de no haber convocado una sola reunión del Consejo Superior, ni un solo congreso, nada en el último año, salvo para avalar las listas hechas a dedo, que tuvieron un fracaso estruendoso fundamentalmente. Le hicieron perder la elección a Massa, y bueno,
también que quienes condujeron esa estrategia, en el caso de Cristina y demás, también deberían hacer su acto de su autocrítica y expresarla, más allá de esas clases magistrales y demás, decir, mire, arrancamos primeramente, no tuvimos ningún tipo de valoración política de lo que fue la desaparición de Néstor Kirchner física. Es decir, el hecho, gran parte de lo que estamos viviendo ahora se produce por el fallecimiento de Kirchner. Viste que la charla que voy a dar en Avellaneda dice, lo organizó Ferraresi, van a ir otros ministros también, no sé ni quiénes están invitados, pero yo creo que soy el primero. La charla lo que plantea es que nos faltó, y nos faltó en principio Kirchner, que esto está claramente. Y después todos los errores que se cometieron. Es decir, el advenimiento de Axel al Ministerio de Economía, las devaluaciones, la devaluación del 2014, la dolarización del precio del gas en Boca de Pozo, el acuerdo con el Club de París, etcétera, etcétera. El pago a Repsol sin haber reclamado el daño ambiental. Bueno, eso nos trajo un costo enorme. Luego, no haberle acordado con Massa para poder que fuera nuestro candidato, si había una voluntad de acuerdo, como finalmente quedó plasmada ahora, mejor dicho, en el 2019, debería haber habido una voluntad de acuerdo en el 2013. Y entonces, tal vez la historia hubiera sido diferente, hubiera habido 2017, tal vez no hubiéramos sido presos los que finalmente estuvimos presos, no hubiera existido ese papelón enorme que fue mi desafuero, y que yo creo que no porque fue por mi desafuero en sí, sino que esa situación de entrega generó un hecho vergonzante que a partir de ahí el Congreso fue cuesta abajo la rodada. Vos fíjate, hoy leí una encuesta de la Universidad Cruz de San Andrés, que obviamente no es peronista, donde, por ejemplo, daban una serie de encuestas sobre la valoración que tenía la sociedad de las universidades, que creo que era la que estaba mejor valorada. Bueno, sobre la justicia, que era muy baja, no me acuerdo el número. Pero fíjate que la Cámara de Senadores tiene un 30% de aceptación de la sociedad. Diputados tiene el 22%. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Esa caída, esa cuesta abajo en la rodada, que bueno, se expresa, ya lo hemos hablado. Fíjate, las autoridades del bloque son personas ignotas. No tengo nada contra Germán Martínez, más me parece un tipo valioso, me parece un tipo interesante. Pero su referencia política es Rossi, Agustín Rossi, que viene de perder 20 elecciones. ¿Cuántas pruebas más de que pueda hasta, te doy la derecha, que puede haber sido un buen presidente del bloque, pero cuántas pruebas más tenemos que dar para entender que no es un buen candidato? Es decir, es un pésimo candidato en su territorio porque pierde todas las elecciones. Y obviamente como candidato nacional, me parece que para Sergio Massa fue un salvavidas de plomo en realidad en esta etapa. Y después nos deja de herencia al presidente del bloque. Bueno, y no tengo nada contra Germán Martínez, te lo quiero aclarar porque hasta me parece buena persona, no lo conozco, pero me parece bien cómo se expresa todo. Pero, a ver, hay muchísimas buenas personas andando por la calle y no son presidentes del bloque justicialista. Y muy inteligentes tal vez, todos, y él también, pero no estos lugares en la política te lo tiene que dar un cierto prestigio, en batallas y peleas dadas en la función pública, en la gestión, en el territorio, en el barrio, bueno, estas cosas. Ahora, Julio, en esto que vos planteás, primero fijemos fecha y hora, porque al pasar dejaste el anuncio de que vas a estar en Avellaneda por invitación de Ferraresi para dar una charla de que plantea qué nos faltó. Esto va a ser el día 4. Sí, es el título que él le puso, pero para que expliquemos, calculó. No me dio un temario, pero obviamente creo que voy a hacer, más que nada, tratar de hacer una evaluación política. Creo que lo que nos falló es que faltó Kirchner, porque llegamos donde llegamos, estamos donde estamos, y estamos hablando hoy vos y yo, porque el flaco dio la pelea y logró ser presidente de la República,
y vos siempre lo destacás, en el sentido de que fue una gestión sumamente rescatable, Sí, claro, importante, que no hay duda. comparada con todas las demás, es No hay duda. infinitamente bueno. Después puede haber materias que son Ahora, temas opinables. tu definición, pero no quiero dejar pasar, es el día 4, ¿a qué hora y dónde? Para que la gente que quiera ir. Ciclo de ¿Cómo charlas me lo para repensar el proyecto nacional, día 4, 18:30, Avenida Mitre, 2734, Avellaneda. ¿Eh? Avenida Mitre, Bien. 2734, el día 4 a las 18:30. Julio De Vido y ciclo de charlas para repensar el proyecto nacional. Ahora, tu definición, Julio, suena, cuando decís nos faltó Néstor Kirchner, suena a la selección argentina campeona del 86. Sin Maradona no ganaba. O sea, tenía que estar Néstor Kirchner, que era el Maradona de esa selección. Salió campeón, no está Néstor, no ganó más nada. Yo te diría, pudimos tener digamos, creo que Bilardo tuvo un rol fundamental, ¿no es cierto?, Sí, en esa claro. etapa. Diego, obviamente, fue el, el- en lo fáctico el que ganó, porque los goles, la jugada, el partido con los ingleses, esas cosas no se planifican, Santi. Obvio. Esas cosas las hace solamente un tipo con talento. La Bueno, en el magia. último, podemos decir, no digamos, creo que son contrafiguras por su estilo y por demás. Messi con Maradona, claramente son contrafiguras, pero creo que también Maradona Messi tuvo un rol fundamental en el triunfo. Y también creo que Scaloni fue un tipo importante. Eh, fíjate, en Rusia teníamos un equipo bastante parecido, casi los mismos jugadores, pero claramente Gianpaoli tal vez no eligió los partidos, generó los conflictos dentro del grupo que también llevaron a esa, como el gobierno de Alberto, esa participación fallida. Creo que el Mundial de Rusia fue una participación fallida y creo que todo producto de los caprichos del entrenador que, bueno, quería plantear las cosas de una manera, generó problemas internos. Bueno, Ahora, lo que pasó después de la muerte de Néstor, nos empezamos a dividir, los históricos fuimos marginados, y cuando digo histórico no hablo de de meritocracia, no es ningún mérito, lo histórico es lo histórico nada más. Pero claramente no es que nosotros chapeábamos que éramos históricos, sino que los otros nos boleteaban porque éramos históricos, ¿no? Los nuevos que vinieron. En eso sí, coincido con Guillermo, ¿no? Con Moreno, en el sentido de que el 2012 fue a partir de la recuperación de YPF hubo un crack. O sea, la recuperación es importantísima. Ahora, después, cómo se llevó adelante, yo estuve 90 días, en 90 días recuperamos 2 millones y pico de metros cúbicos de gas, hicimos un montón de cosas. Bueno, el día que yo le di la llave a Galuccio, vino con los mismos gerentes de Repsol que yo había echado. claro, volvieron por la misma Este, puerta. fue la misma puerta, sí, sí. Sí, casi se me cagaron de risa en la cara. A mí fue un hecho muy, muy, muy doloroso. ¿Viste? Cuando vos te sentís realmente un pelotudo, ¿viste? Bueno, creo que hay un antes y un después de ese día. No me acuerdo la fecha, pero del 12 de abril, contar 90 días, Es lo que te da. Junio. es lo que daba, del 2012. Y bueno, y después de ahí vino la devaluación de enero del 2014, bueno, el parate a las obras estratégicas, las complicaciones, la introducción de elementos disociadores en organismos que funcionaban perfectamente bien, en fin, bueno, ahí faltaban vos sabías, pusieron la tipa al frente de organismos que vos sabías muy bien conociendo a Néstor que no le duraban 15 minutos. Ahora, Bueno, en este esquema que vos planteás, yo te hice una pregunta concreta, yo te decía, si Kirchner era el Maradona del 86, según tu definición, te repregunto, ¿Kirchner era Maradona o y era un poco Bilardo? Maradona y un poco Bilardo, ¿eh? Ah,
O sea, y mucho de Bilardo. dirigía y Y jugaba. mucho de Bilardo. El sentido común, la picardía, ¿viste? La viveza de Bilardo, de darse cuenta, a lo mejor no era el mejor artífice de cómo crear una situación o cómo explicar teóricamente, desde una formulación teórica política, de lo que quería hacer. Pero lo que quería hacer era absolutamente explicable en términos políticos y valorable en términos políticos y con consecuencias políticas que realmente fueron, fueron impresionantes. Los superávit gemelos, la terminación del lastre del Fondo Monetario, la ley que ahora se está violando, porque se están parando todas las obras del sector nuclear, la terminación de Atucha, el armado de la UNASUR, de la CELAC, de todas estas articulaciones intrarregionales que hoy vemos que se están rompiendo ya no con la diplomacia, sino a patadas. Ahora te hago una consulta, porque viste que hubo un tiempo que fue hermoso, como dice la canción, donde todos los que se decían kirchneristas eran chavistas, ¿no? De la primera hora. Tenían fotos de Néstor, Chávez y Perón, viva Venezuela, viajaban a Venezuela. Hace pocas horas, en un episodio más de la locura diplomática argentina, Argentina le da asilo a 6 opositores al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno enfrenta una vez más un conflicto diplomático con el gobierno de Venezuela. Le debemos 2 barcos que le robamos gracias a la gestión de Daniel Scioli. Le entregamos un avión a los Estados Unidos de propiedad venezolana. No paramos de confrontar con el gobierno venezolano, pero no aparece absolutamente nadie. Ni un tuit de Cristina, ni un diputado, ni un senador, ni un gobernador, a decir, che, bancamos a Venezuela, que es la que nos ayudó en el momento difícil cuando lo necesitábamos. Fue Chávez el que vino a enterrar el Alca en Mar del Plata. Era Chávez el que hablaba de la América Latina, Néstor, Evo, Lula. ¿Dónde están todos los chavistas kirchneristas que hoy están desaparecidos cuando Venezuela está siendo atacada por el gobierno argentino de manera criminal? Desaparecieron, no hay más, no existe más digamos, la veneración a Chávez, ya está, ya fue. Bueno, la desaparición de Chávez también fue un hecho muy... Vos podías tenerle mayor o menor simpatía. Yo creo que fue tenía mucha. Un patriota del latinoamericano, claramente, no tengo ningún problema en reconocer. También, para los que hacen periodismo y estudian, sería bueno de vez en cuando estudiar quién fue la comitiva que acompañó a Cristina al velorio de Chávez, ¿no? Uh-huh. No. Yo no voy a hacer nombre, no le voy a hacer la memoria a nadie. No, está bien. No eran tampoco, hoy son grandes chavistas la mayoría. Pero esas son miserabilidades de politiquería de baja estofa, ya las conocemos, ¿no? Si no, mirá, personajes como Ocio, esas cosas existen. Y también existían en la época de Néstor. Ahora, la muerte de Chávez, y obviamente las virtudes y los defectos que puede haber tenido el gobierno de Maduro se toman como excusa y como razón, porque si bueno, Maduro no es lo mismo, el progresismo más o menos te corre por ese lado, que Maduro no es lo mismo, que bueno, que Chávez. Yo tampoco soy un experto en política interior venezolana. Yo a partir del 2012, de la muerte de Chávez, prácticamente no viajé más a Venezuela. No tengo relación más que de afecto con vos has estado ahí, has estado con Maduro, me has mandado saludos, nos pusiste en contacto. Y no tengo ningún problema ni vergüenza en decirlo, y sé que seguramente mi relación con ellos fue uno de los motivos de mi detención. No objetivados en términos de pruebas en las causas, pero sí fueron causal de la privación de mi libertad. No era fácil, muchos
que hoy son adalides y parecen revolucionarios acá, también cuando había proyectos en común y se conjugaban, bueno, de hecho, el mejor ejemplo es el Eva Perón, que está ahí fondeado en el astillero Río Santiago, ¿no? Ahora, esto... No es que ahora, no es que ahora le sacaron el culo a la jeringa del chavismo, sino que nunca hubo sinergia ahí, no era lo que ellos pensaban que debía ser un gobierno progresista, porque ellos eran progresistas. Yo no coincido con la valoración que hacen y el calificativo de marxista sobre algunos de ellos, pues tampoco lo son. Claramente No no. comparto esa Claro. pelotudez de querer correrlos por ese lado. ¿No? Son progresistas. Y deberían tener un partido, y expresarse allí, ¿no? Venir a joder dentro del peronismo, en donde gentilmente muchos les abren la puerta y después nos parasitan los gobiernos, y cuando el gobierno fracasa parece que los culpables somos los que nos quedamos en casa y no los que eran funcionarios, ¿no? En ese esquema, la reconstrucción del peronismo, digo, insisto con el ejemplo que te planteaba recién. Va a ser una tarea muy, muy, muy dura, muy difícil, y creo que más allá del funcionamiento defectuoso, nosotros no tenemos que bajar las banderas de que se llame elecciones, que claro. haya elecciones internas en el partido, Por supuesto, para designar autoridades partidarias y los integrantes de las listas de diputados y senadores todo. en cada una de las provincias argentinas, para la dirigencia peronista, de Tierra del Fuego a Jujuy, de Misiones a Mendoza. Ahora, en este esquema, yo tengo vocación de ser presidente del PJ, pero si el padrón no es nuevo, no podemos ir a elecciones. No, comparto con vos, ya lo hemos hablado en privado, totalmente de acuerdo. Pero reafiliemos. De entrada, que haya un calendario electoral, amigo. Claro. Y presionar para que haya un calendario electoral con padrones nuevos. Entre ellos, te habla alguien que fue perjudicado y que requeriría que haya un padrón nuevo para reafiliarme o hacer valer mi afiliación anterior. No voy a hacerlo un problema de... Pero fíjate, Julio, ¿qué democracia interna podemos esperar en una elección interna de un partido donde Julio De Vido está desafiliado? O sea, si a vos te toca estar desafiliado, ¿qué le espera al pobre gaucho peronista que vive en Quilmes, no? O sea... Pero por eso, pero de todas maneras, todas estas injusticias y estas nubarrones y tormentas que vemos en este camino que hemos emprendido, de ninguna manera deben amainar nuestra voluntad de que haya elecciones. Por supuesto que no. Libérrimas en el PJ para autoridades partidarias, y luego, pero tiene que haber el día 5 de julio del 2024, autoridades partidarias, elecciones a autoridades nacionales, y el 30 de noviembre elecciones para las listas cargo que van a ser candidatos el año que viene, para que empecemos el año con candidatos representativos de los territorios. Exactamente. Ahora, esto cuando vos lo hablás supuestamente con algún intendente, por ejemplo, te llama Ferraresi y te dice, Julio, vení a dar una charla, y vos le decís, está bien, pero vamos a elecciones, ¿qué te dice? No he hablado con Ferraresi del tema. Aparte me parece que es uno de los que, por lo que he leído en algunas cosas que comentó, que tiene esa vocación. Pero me mandó un WhatsApp diciéndome si estaba dispuesto a participar en la charla. Sí. Pero maravilloso. No hay problema. Más, lo que voy a tratar de hablar con él previamente para que sea una charla conmigo exponiendo y él en la mesa, entre los dos hablando y explicando, y para que sea más fructífera, y que las preguntas y demás que por parte de él y después por algunos compañeros, pero para darle un mayor sentido. Vos sabés que a mí el rol de disertante me rompe tremendamente la puerta. Lo tengo claro. Ahora, el esquema de los tiempos, Julio, porque obviamente la normalización de un instrumento electoral tiene un plazo,
nos va a llevar una tarea, pero el pueblo trabajador que alguna vez empoderó al movimiento peronista, no al partido, tiene urgencias inmediatas y no tiene tiempo de esperar que recompongamos el partido, que es un tema aparte, digamos que hay que hacerlo, pero Comparto. va en paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los dirigentes, los intendentes, los legisladores? Porque yo esperaba que esta Semana Santa... Están en el mismo lugar que estaban el día que me sacaron el desafuero a mí. Traicionando. Escondido bajo la banca. Traicionando, claro. ¿Está? Claro. Exactamente. Están cagados en las patas, Santi. Está bien. No, ni siquiera le podemos... Llama traidor. Una vez te dije lo que opinaba Perón de los traidores. Sí, sí. Que cuando Eva le reclamó, y con cierta razón, el fusilamiento de los que se lanzaron claro. en el 51. ¿Cuánta razón tenía? Con Menéndez a la cabeza. Y dijo, no, los traidores son otra cosa. Dice, el traidor era Judas, el traidor era el griego que entregó a los 300 cretenses valientes en el desfiladero de las Termópilas. Un hombre que nunca recuerdo, pero esos son traidores. Y dice, ¿qué sería del cristianismo? ¿Qué sería de lo que estamos conmemorando hoy? ¿Qué significado tendría la muerte de Cristo si Judas no lo hubiera traicionado? No digo que no sería trascendente, pero bueno, por algo están los 4 evangelios. Sí, claro. No era un boludo cualquiera, Judas, ¿no? No, claro. Y eso es lo que más duele. Hay una pintura de Caravaggio que muestra la cara de asco de Jesucristo cuando el otro lo besa y se lo entrega a los centuriones romanos. Bueno, ahora, Judas al menos se suicidó. No, le falta mucho para figurar en el libro de historia a este muchacho. No, estoy de acuerdo. Ahora, el escenario inmediato es de una profunda crisis que va mostrando claramente el divorcio entre la dirigencia sindical y sus representados, ¿no? Está claro que no hay ninguna empatía con la necesidad de la clase trabajadora. Luis Barrio Nuevo pidió un confederal para que renuncie Daer, anteayer, en Parque Norte, y estaba presente Acuña, que es la pata de Barrio Nuevo en el tridente de conducción, y llamó a un confederal y a sacar a Daer de la conducción de la CGT. Yo decía, bueno, por ahí, si patean el tablero, aparece un Sergio Palazzo de secretario general, o alguien que tenga, digamos, la posibilidad de amalgamar una Secretaría General única y terminar con esta payasada de los triunviros. Este es el triunviro al que le robaron el atril, ¿no? O sea, estamos muy mal representados frente a un gobierno criminal y salvaje sin una CGT combativa que esté dispuesta a dar la batalla. ¿Cómo crees que sigue, por ejemplo, el destino de los empleados de la televisión pública, Radio Nacional, Telam, PAMI, ANSES, que están yendo a la calle de a cientos de miles sin que nadie haga nada para evitarlo? Sí, bueno, el presidente el otro día dijo, echamos 70.000, echamos. ¿Cómo? ¿Viste? No hay ningún código laboral que hable de que vos podés echar a nadie de ningún lado. Uh-huh. Ni laboral, ni penal, ni nada. Vos no podés echar a un ciudadano de ningún lado, son ciudadanos. Bueno, eso, y bueno, había un montón de empresarios que aplaudían ahí, ¿no? Sí. Que son lamentablemente la lepra de la Argentina. El problema, amigo, no es Milei, sino estaban todos ahí, mira, el día ese que aplaudían. Ahora, creo que más allá de las caracterizaciones, el único acto de masa contundente que hubo hasta ahora fue el del 24 de enero. Sí. No me equivoco. No. Estamos hablando de la continuidad de ese plan de lucha que debiera existir, como planteaba en su momento Saúl Ubaldini. Ubaldini no hay muchos. Ahora, el peso de la rebeldía ante estas situaciones de absoluta y de tremenda injusticia, lo van a... digamos, los dirigentes van a tener que ponerse, inevitablemente van a tener donde esconderse ante la masividad
de estas situaciones. Y sigo pensando, en eso sí coincido con Perón, casi te diría que más allá de la situación desgraciada que se vivió en la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974, el discurso de Perón fue fantástico en el sentido de revalidar que por más que nos hayan criticado y demás, fue sobre la base del movimiento obrero organizado que se pudo llevar adelante la resistencia, Por supuesto. derrotar aquella dictadura de Onganía, Levingston y Lanuse. Bueno, también había tipos como Corian ahí estaba en la Walker en aquel momento. No, yo no lo personaría, no debilitaría a los dirigentes actuales, con lo cual te digo que no, no le plantearía la necesidad de un plan de lucha, ¿no? Si no nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y creo que más allá de las diferencias profundas que podemos tener con muchos de ellos, hoy son herramientas esenciales. Y no estamos juzgando su calidad ni como dirigente, ni tampoco de alguna manera amnistiando historias oscuras. Simplemente creo que no me parece que sea la etapa. Sí coincido con lo que planteó Barromeo. Me parece que para eso es dirigente gremial y bueno, y Acuña es parte de su conducción ahí dentro de la CGT. O sea que me parece muy pertinente que hubiera un confederal para poder llevar adelante un plan de lucha, aunque ya hubo un confederal que autorizó a la actual dirigencia a tomar las medidas que sean convenientes para dar la lucha que hubiera que dar contra las medidas del gobierno nacional, ¿no es cierto? Que no aparecen. Yo denuncio un pacto libertario sindical. Hay 100 nombramientos en el Senado que van a tener que explicar Daer en una connivencia con la vicepresidenta de la Nación en algunas reuniones oscuras, pero con el Congreso, con el confederal que autorizó el plan de lucha, el problema es la conducción que no quiere luchar, porque la autorización Sí. del confederal ya está. Lo que no hay es plan de lucha. Estamos de acuerdo con el plan de lucha, y que haría falta un plan de lucha organizado, y como el tema de las elecciones, con calendario. Ahora, Julio, también tener potencialidad negociadora con un calendario sobre la mesa. algunos gobernadores están negociando aprobarle algunas leyes a este gobierno a cambio de obra pública suspendida. Entonces yo digo, ¿cuál es el límite de la entrega? Porque la El obra... límite se lo pone Milei, porque los trata de todo, del forro, que los va a mear y todo lo demás. O sea, en eso yo lo he dicho otra vez. Yo lo que le valoro es la interpelación que hace a estas enormes y monumentales figuras de la hipocresía, ¿no? O sea, los tipos dicen, no, bueno, nosotros queremos que le vaya bien, la esperanza, le vamos a votar esto en parte social. Dicen, no, a mí me votan todos, si no me votan todos, son toda una manga, hijo de... Y bueno, y tienen una capacidad de soporte enorme, ¿no? El otro día hasta el propio Lustó dijo algo que no voy a repetir yo, porque me van a decir también, me van a acusar de machirulo como él. No sé si lo leíste. Sí. Que le saque la mano del culo a la mujer dentro de 5 minutos, dijo. Sí, no, que iba a ver lo que le iba a pasar si no le sacaba la mano del culo a la mujer dentro de 5 minutos. Creo que la segunda de él ahí en el partido, que bueno, debe ser progresista también. Se enojó. Sí, dijo que tenía que pedir disculpas. Pero no pidió disculpas hasta ahora, pero capaz que el lunes pide disculpas. Ahora, Pero es una figura muy, muy simpática, muy de bambolear de un lado para el otro. Ahora, en medio de todo esto te aparecen lo que vos decís, los progresistas que se tendrían que armar un partido como los personajes nefastos de los Grabois. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la sociedad nos crea si siguen pululando los mismos personajes que la sociedad desprecia? Ahora, ¿vos pensás que la sociedad les cree a ellos o solamente son columnistas de la televisión? No te escuché, Julio, ¿cómo?
si vos pensás que la sociedad les cree a ellos o que son solamente columnistas de la televisión. Ah, no, son columnistas de televisión. Por eso. Era eso, está Yo, claro. mira, ya lo puteé demasiado a Graboy, un tipo que cuando estábamos presos los compañeros nos trató de basura, de Sí, delincuente y sí. de todo lo demás, así que eso lo marca, ¿no? No, yo no, me parece que no es el momento ahora de estar marcando diferencias, pero no coincido en nada y tampoco creo que tenga la aureola que dicen algunos que dicen militar en la oposición. Y si lo medís, no mide nada. Julio, para agradecerte y pedirte una reflexión final hacia todo lo que te están mirando, que te respetan, que te quieren, que sos una voz autorizada de lealtad con un proyecto y muchos de ellos por ahí el día 4 a las 18:30 te pueden encontrar en Avellaneda para tenerte de cerca y escucharte atentamente. Y te comprometo a una charla más larga cuando puedas, pero ¿qué les dejás en medio de un momento que es oscuro, que es triste, que es desesperanzador para muchos, que algunos no ven salida en este proceso de actitud criminal contra el pueblo argentino? ¿Qué les podés dejar vos que tuviste la oportunidad de ser parte de una gestión exitosa de crecimiento y de desarrollo que, bueno, hoy por errores de la política le hemos permitido que vuelva Martínez de Oz y Videla a la Casa de Gobierno disfrazados en el siglo XXI a destruir todo una vez más? ¿Qué le podés decir a los peronistas que te están viendo? Y mira, yo lo que creo es que hay que refundar el, el movimiento, claramente, a partir de la exigencia de los pasos necesarios para avanzar en la consolidación de liderazgos que hoy se están licuando, como dice el presidente, a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? O sea, los liderazgos, en tanto y en cuanto no enfrentan la situación, se van a ir licuando y bueno, eso nos va a sumir en un caos. Y la única alternativa que tenemos nosotros es juntarnos, no unirnos, sino juntarnos, debatir, hacer las autocríticas que tenemos que hacer en los lugares que debemos hacerlas y llevar adelante un proceso de apoyo a aquellos compañeros que están más castigados por las medidas del actual gobierno, ¿no es cierto? Vos nombraste todos los organismos y son muchísimos más. Y Sí, no sí. solamente los compañeros que han sido expulsados de la actividad, sino las actividades estratégicas que llevaban adelante esos organismos con la colaboración de sus compañeros. Me refiero a la Comisión Nacional de Energía Sí, sí, claro. Atómica, me refiero a todo lo que hace al sector de represas hidroeléctricas. Este año se vence, ya se venció el año pasado, un montón de concesiones en la provincia de Neuquén y de Río Negro, Pichipingo-Leufú, Piedra del Águila, bueno, toda la serie de, de, de represas que están sobre el río Limay y sobre el río Neuquén. Bueno, todo y recuperar fundamentalmente el federalismo. También los gobernadores, que son los descendientes de aquellos padres de la patria, como yo siempre digo, tienen que dar la pelea que tienen que dar para que sus estados no sean de alguna manera arrasados por esta política neoliberal. Tienen que plantarse. Cuando vino el Caballo en el gobierno de la Rúa, eso lo vimos en el Consejo Federal de Inversiones, lo importante que fueron la figura de los gobernadores, en ese momento liderado por un tipo que venía de una provincia que quedaba a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, de Santa Cruz, y gracias a eso se pudo de alguna manera desembocar en un gobierno como el del 2003 y también, ¿por qué no decirlo?, el de Duhalde, que significó y posibilitó el gobierno de Néstor Kirchner. Después la historia fue cambiando los personajes, creo que hoy hay que barajar y dar de nuevo, y eso tiene que ser pronto y rápido, y necesitamos, en ese sentido, que el Congreso partidario se defina, y estoy totalmente de acuerdo con vos, que hay que jugar, y hay que pedir claramente que se hagan nuevos padrones
para transparentar a todos aquellos que hemos sido marginados, echados, por haber tenido actitudes autónomas y haber puesto a defender lo que creíamos era la doctrina que aquel sabio general impulsara a partir de documentos liminales como son la Constitución del 49, el Manual de Conducción Política y toda la obra bibliográfica de Perón y la gestión de Néstor. Julio, gracias por estar ahí. El día 4 a las 18:30 en Avellaneda, convocado por el intendente Ferraresi, charla de Julio De Vido. ¿Qué nos faltó? Es el título del desafío para ese conversatorio que van a llevar adelante. Ahí vamos a estar para cubrirlo. Gracias, Julio. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, gracias. Bueno, a todos ahí. Chau, chau. Y llegamos al final de un largo programa enriquecedor. Julio De Vido, palabra autorizada si la hay, peronista claramente, y no figura en el padrón. Imposible que recuperemos el instrumento del Partido Justicialista sin una urna el domingo y una reafiliación masiva en todo el país. Les pedimos a los que todavía figuran como autoridades de un partido muerto que se vayan a la casa y le permitan al peronismo volver a tener el instrumento electoral del Partido Justicialista. Comando de la derrota, comando a casa, reafiliación, y les aseguro que quien les habla será el presidente del Partido Justicialista. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Vamos.